la selva de engaños, la visión tan cruel y desierta de un futuro de pocos años. Sangre verde derramada, el suelo manchado, heridas en la selva, el árbol cortado. La selva amazónica es la mayor y más biodiversa floresta tropical del mundo, cubriendo cerca de 5,5 millones de kilómetros cuadrados, en los cuales convergen al menos 9 países. Es el lugar de más del 10% de las especies de flora y fauna del mundo y abastece de servicios ecosistémicos vitales como la regulación climática, siendo fundamental en los ciclos del agua, en el almacenamiento de carbono y en la producción de oxígeno. La Amazonía también hace posible la subsistencia de diversas culturas y de millones de personas, incluyendo comunidades indígenas y tradicionales que hace milenios conviven, conversan y negocian en la relación con la floresta. La conversión de tierras forestales para otros usos, como por ejemplo la agricultura intensiva, la explotación maderera, la mineración y la urbanización creciente, implica el desmonte y representa una grave amenaza para la selva amazónica y para cada uno de nosotros, ya que prácticas como la deforestación no solo destruyen la biodiversidad del bosque y las funciones que los ecosistemas cumplen, sino que también contribuye para el calentamiento global y las mudanzas climáticas, liberando gases con efecto invernadero en la atmósfera y reduciendo la capacidad de la floresta para absorberlos. Aunque los incendios provocados en la Amazonía no son algo nuevo, ahora se han multiplicado de una forma drástica y exponencial, generando repercusiones incluso más allá de los países que convergen en esta región. A menudo descrita como el pulmón del mundo, la selva tropical va perdiendo de manera progresiva su capacidad de absorber grandes cantidades de dióxido de carbono. Y los incendios, es decir, estos millones de árboles en llamas, provocan el aumento de las concentraciones de CO2 y crean así una enorme bomba de carbón. El fuego consumió millones de hectáreas del Amazonas durante 2024, dejando una huella imborrable en el pulmón del planeta. Líderes indígenas de los países que comparten esta selva tropical alzaron sus voces para denunciar el impacto devastador, no solo en la biodiversidad, sino también en sus territorios ancestrales. En 2024, la Amazonía se enfrentó a una crisis ambiental sin precedentes, marcada por incendios forestales devastadores que afectaron a millones de hectáreas de selva tropical en países como Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Septiembre del 2024 para Perú fue el mes con mayor número de incendios desde 2015. En Brasil se registraron más de 53.000 incendios, un aumento del 80% en comparación con el mismo periodo en 2023. Las voces de los pueblos indígenas, guardianes históricos de este territorio, resuenan con fuerza en medio de lo que fue el 2024. Es una desgracia completa. En nuestro país se han quemado alrededor de 10.100.000 hectáreas, según la Fundación Tierra. En octubre del 2024 ha sacado estos datos oficiales y todavía se siguen quemando hectáreas de bosque. En Colombia, el pueblo inga describió el impacto de las sequías en el río Amazonas y los principales responsables del daño ambiental que está teniendo el río más caudaloso del mundo. Esto deriva justamente de las causas de las prácticas extractivistas, de la intervención, de la deforestación para los
cultivos ilícitos, de la minería ilegal. Justamente estas prácticas han llevado que de algún modo a que nuestros ríos, nuestras aguas, nuestro territorio se vea afectado. Ecuador es otro de los países que más ha sufrido las consecuencias de la sequía, pero también de las quemas indiscriminadas en el Amazonas que desencadenaron apagones en el vecino país. Cabe destacar que el Ecuador depende mucho de la Amazonía para subsistir y generar electricidad. Entonces, al no haber lluvias intensas, estamos teniendo problemas actualmente en Ecuador con el tema de electricidad porque tenemos constantes cortes de luz por este tema mismo. A pesar de estas advertencias, las comunidades indígenas continúan defendiendo sus territorios, subrayando la urgencia de un esfuerzo colectivo porque las políticas gubernamentales han sido ineficaces. No se están respetando ni los derechos de los pueblos indígenas en esas regiones, ni tampoco el derecho a la vida de muchas de las especies que se están perdiendo lamentablemente. Cabe destacar que este proceso también ya lleva algunos años, pero lamentablemente no se está cumpliendo con la agenda. Muchas veces nosotros los pueblos indígenas tratamos de conservar los territorios, pero sin apoyo de las autoridades, de organizaciones gubernamentales y de países que generalmente son los que más contaminan a nivel mundial. Pero también una acción conjunta global y un compromiso de parte de la sociedad. En que tenemos que cambiar el modelo económico extractivista basada en el extractivismo de los recursos naturales, el carbón, el oro, el petróleo, los bosques, y parar eso, y las industrias también se tienen que comprometer porque son los grandes contaminantes. Todo el mundo debe ser consciente porque ya estamos mirando las necesidades y el fenómeno que causa la deforestación, ya lo estamos sintiendo. La protección de este ecosistema resulta esencial no solo para los habitantes de la región ni para quienes han habitado estos espacios durante siglos. Es tarea de todos responder por la salud ambiental del planeta en su conjunto. Para diversos pueblos de la Amazonía, el nombre del mundo es la selva. Esto, entre otros posibles sentidos, quizá quiera decir que todo está interconectado y lo que pase con ella también nos afecta. Aun cuando estemos a cierta distancia o ni siquiera la conozcamos, la selva es vital no solo para los ecosistemas que comprende, sino también para cada vida, en las redes de relaciones que entreteje el planeta y cuya dinámica relacional hace posible la vida en su diversidad. Sin embargo, esta biodiversidad, belleza y exuberante vigor de la selva amazónica corre peligro, pues viene siendo afectada por distintos fenómenos y por acciones provocadas desde ciertos intereses particulares que procuran apropiársela y explotarla según la codicia y el afán de ganancia sin límites. A medida que se privilegia e impone como inobjetable la lógica de la razón económica por encima de cada dimensión de la vida, la selva sigue siendo devastada. Así se lo puede observar de acuerdo a los distintos sistemas de monitoreo de bosques en la región, que muestran cómo la Amazonía registró, por ejemplo, en el año 2024, más de 50.000 focos de incendio, provocando, entre otras consecuencias, por ejemplo, que los ríos voladores, impulsados por los vientos y encargados de llevar las lluvias amazónicas a otras zonas del continente, se redujeran y en ocasiones se convirtieran en corrientes de humo, lo que afecta a grandes ciudades e incluso capitales como por ejemplo Bogotá en Colombia o Brasilia y Sao Paulo en Brasil. Centros urbanos que se ven afectados en la reducción de sus embalses por las sequías y los incendios que se multiplican y salen de control a cada año. Algunas de las problemáticas que han desencadenado esta situación de deterioro pueden encontrarse principalmente en la intensificación de la deforestación. Para algunas poblaciones nativas, la deforestación es el cáncer que viene carcomiendo ese organismo vivo que es la selva.
Es triste, por ejemplo, observar los puertos de los diversos ríos amazónicos atestados de troncos apilados talados para la venta. Según expertos, se ha deforestado desde 1970 a 2023 una proporción de selva amazónica del tamaño de Colombia. Y aún se sigue con la tala, llegando a lugares cada vez más profundos de la floresta, bajo el presupuesto de llevar el desarrollo y la modernización a estas zonas. Un argumento oportunista con el que se pretende justificar toda una serie de acciones destructivas en detrimento de la selva y los seres que aquí conviven desde épocas inmemoriales. Si se tiene en cuenta los milenios de convivencia, conversa y negociación pacífica del ser humano y la naturaleza, llevada por parte de los pueblos nativos de la selva amazónica, se observa que tales pueblos apenas talaron el 1% de la selva tropical, y esto haciendo todo lo posible mediante distintas prácticas por reemplazar lo tomado, devolviéndole al bosque según relaciones de reciprocidad y correspondencia, para así poder armonizar y seguir subsistiendo con el territorio. Esto contrasta con la acción humana desenvuelta a partir, por ejemplo, de algunas empresas e intereses particulares que han generado un efecto de deforestación de aproximadamente el 20% de deforestación de la selva amazónica en casos como en el Brasil. Avalanchas de desatinos, una ambición desmedida, atentados contra el destino de tantas fuentes de vida. Algunas de las dinámicas de devastación que están generando la deforestación de la selva amazónica son la tala tanto ilegal como legal, la expansión de la ganadería, la expansión de la frontera agrícola, con las implicaciones igualmente que traen fenómenos como el agronegocio y la agroindustria, la minería, los monocultivos, como por ejemplo la soya o la palma de aceite, además de las diversas implicaciones que trae un fenómeno tan impactante en el territorio como lo es el narcotráfico. Igualmente, lo que constituye la explotación del petróleo e hidrocarburos. Asimismo, lo que se ha denominado la financiarización de las tierras, los diversos planes de megaproyección que tienen que ver, por ejemplo, con instalación de hidroeléctricas, represas, entre otros emprendimientos que vienen a afectar a la selva. Asimismo, la abertura de múltiples trochas y finalmente la carreterización generan distintos impactos en los territorios. Todo esto nos habla del empuje de un frente colonizador que se da de diversas formas entre los contextos territoriales que comprenden la Amazonía. Y esto viene generado no solo por la acción de los actores armados ilegales, sino también por la complicidad de los estados e igualmente por los intereses de los acaparadores de tierra, de los apropiadores, ganaderos y políticos que también han venido saqueando y perpetuándose en el poder y control de estas tierras. Esta situación viene impactando en el país, incluso dentro de zonas declaradas como parques naturales, como se da con el caso de Chiribiquete. El grito de la selva se puede escuchar, el llanto del indio nos hace pensar. Cómo dormir y soñar cuando la selva al quemar arden los ojos de quien puede ver. Terrible señal.
Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete comprende diversos departamentos de la Amazonía colombiana y es el parque nacional natural más amplio del país. Comprende desde el sur del Meta, atravesando el Guaviare hasta el Caquetá. Tiene una localización privilegiada, puesto que es punto de encuentro y fuente de biodiversidad para diferentes zonas de esta región, como lo es la Orinoquía, la zona andina y el piedemonte amazónico. Por ello es un lugar de flujo de la vida y de interconexión de relaciones fundamental para el ámbito amazónico. Además, este lugar acoge distintos murales descubiertos en las épocas recientes y que han sido realizados por diversas poblaciones habitantes de la región amazónica y de las inmediaciones de Chiribiquete. Allí podemos encontrar más de 70,000 dibujos con representaciones humanas, de plantas y animales en interacción, rituales y costumbres propios de la región. Y esto se ubica en unos abrigos rocosos que se denominan los tepuyes. No obstante, lo que vemos en el presente es que esta zona también está siendo amenazada e impactada por la acción de diversos intereses. De tal manera podemos encontrar, por ejemplo, que ya se encuentran fincas de ganado a menos de 10 kilómetros de los tepuyes. O también se puede encontrar que dentro de la zona que comprende el Parque Nacional Natural, aproximadamente a 30 kilómetros de los tepuyes, ya hay plantaciones de narcotráfico y ya hay presencia de distintos actores armados, como por ejemplo el Estado Mayor Central, disidencias de las FARC y otras bandas criminales. En este territorio, así como en otros lugares de la Amazonía, se viene utilizando como mecanismo de control territorial en la ganadería. La ganadería es el principal factor de deforestación que ha generado la destrucción de estos ámbitos. Se puede contar que en fechas recientes más de 1.200.000 cabezas de ganado han llevado a que la frontera agropecuaria de la Amazonía se amplíe, generando una deforestación de más de 500.000 hectáreas en este contexto. Así vemos cómo es necesario pensar en la conservación y en la protección de estos lugares fundamentales para la subsistencia de la vida tal como la conocemos. Necesitamos escuchar, prestar atención y aprender de las enseñanzas, de las experiencias y sentipensares de los pueblos amazónicos. Estos no son poseedores o propietarios de tierra, la selva no les pertenece, sino que ellos son la selva. Para estos guardianes del conocimiento que cuidan de la selva, ella ofrece a sus habitantes e hijos lo que necesitan. Ella es sustento y la mejor escuela. Como les dije a mis familiares, los funcionarios del gobierno nunca entenderán lo que está pasando con el clima. ¿Saben por qué no? Trabajan en oficinas con aire acondicionado, luego se suben a sus autos con aire acondicionado y conducen a sus hogares con aire acondicionado. Para ellos no pasa nada. Los pueblos originarios deben alzar la voz y nosotros debemos callarnos y escucharlos. Ellos no son los dueños de Brasil, no poseen nada. Pero son los guardianes de esta tierra. Se han fusionado con la Amazonia, con la selva, con la tierra en la que viven. No son propietarios de la tierra. Ellos pertenecen a la tierra. Y debemos aprender de ellos. Vivimos en la tierra, pero no es nuestra. La tierra puede existir perfectamente sin nosotros.
pero nosotros dependemos de ella.